El gran mandamiento que encierra toda esta adoración empieza cuando nos enseña en Mateo 22 del 37 al 40. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Fuera de este mandamiento, el ser humano no puede esconderse ni eludir que no lo sabe. Entonces, ¿cómo un corazón enfermo podría obedecer este mandamiento? No puede, porque un corazón enfermo espiritualmente está en una condición que afecta el bienestar general de la persona, llevándole a sentirse vacío, sintiéndose sin propósito, insatisfecho y sin paz. ¿Por qué? Porque el corazón es el depósito de la fe. El creyente se relaciona con Dios adorándole en obediencia. Pero si esa persona está lejos de Dios por muchos motivos o pecados, del corazón sale la raíz de la incredulidad. ¿Cuántos corazones van a la iglesia? Cantan, lloran, pero en el interior de su alma, el corazón está cerrado hacia la voluntad de Dios. Otros son incrédulos a lo que Dios enseña o advierte en su palabra. Algunos corazones solo se sienten bien por el momento para tranquilizar la conciencia, pero la realidad cruda es que en todas estas condiciones es imposible adorar a Dios porque no se le ama ni se le reverencia. Entonces, ¿cómo podremos adorar al Señor que lo ha dado todo por nuestra vida? Juan 4, 21, 23 y 24 nos enseña que Jesús le dijo a la mujer samaritana: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Con estas palabras, el Señor Jesús declaró a la gente la voluntad y los requisitos de Dios para adorarle, para estar en su presencia. Los que le adoran en espíritu, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Esta mujer estaba tratando de acercarse al Dios ilimitado e infinito con sus límites humanos. Pero Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario, dice su palabra, que le adoren en espíritu y en verdad. Todo este pasaje nos enseña que la verdadera adoración no depende de un lugar físico, tampoco depende de cantar alabanzas simplemente o de ir a la iglesia y estar cantando, sino de la naturaleza espiritual de quién es el Dios a quien estamos adorando y la actitud nuestra de que le pertenecemos como redimidos por Cristo, con un corazón sincero, firmes en la verdad. Si la adoración no depende de un lugar físico, eso significa que los hijos de Dios podemos vivir adorando a Dios en todo momento con toda nuestra manera de vivir diaria, que honre su nombre, que declare que le pertenecemos a Él. Ahora, Dios nos aclara que Él es espíritu. Eso significa que Dios no tiene cuerpo físico. Él es invisible y está presente en todas partes. Como redimidos de Cristo, debemos adorarle en espíritu y en verdad. En espíritu,
La adoración no es una manifestación de lo externo, sino que nace del interior del corazón que ha sido redimido por Jesucristo, vivificado por Dios y está rendido a su voluntad. Por eso el Espíritu Santo le confiere el poder para adorar al Dios Santo. Adoramos en verdad porque Jesús es la verdad. Implica que somos sus redimidos para poder adorarle conforme a su revelación de Dios en la Biblia y la verdad traída por Jesús en oposición a falsas ideas. Al final, nos damos cuenta que el análisis bíblico es claro y preciso. Un corazón enfermo necesita una intervención divina para pasar de la muerte espiritual a una vida plena y restaurada por medio de Jesucristo para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Por toda esta realidad, como hijos de Dios, reemplaza tu desesperanza y tu debilidad con su gracia y con su poder. Él sostiene tu vida, aun cuando sientas que ya no puedes más. Reconócelo. Fíjate en la grandeza de Dios y su misericordia, porque cuando tus fuerzas mueren y el corazón se debilita de dolor, ahí es donde el poder de Dios se levanta en auxilio de tu alma. Ahí es donde su misericordia toca tu vida. Toda su palabra nos manifiesta el socorro de Dios en los momentos más difíciles de todos sus hijos. La gran pregunta que debemos de hacernos con toda honestidad es: ¿qué guardamos en nuestro corazón para con Dios? Hoy lo descubrirás, porque Dios nos revelará aquello que está allí escondido, impidiendo sanar el corazón, impidiendo poder adorarle en espíritu y en verdad. Y a veces los cristianos lo podemos pasar por alto y no meditar en lo que su espíritu nos está revelando o nos está advirtiendo. Este es un momento santo. No lo apresures, no lo llenes de palabras vacías. Dios es un Dios de amor y de sanidad redentora. Él es digno de toda adoración. Hoy Dios no te trae al altar para exponerte, te trae para enseñarte y sanar tu corazón. Dios sabe que muchos de los que están escuchando este mensaje, hay corazones aquí que han sido heridos, pero en lugar de buscarlo para ser sanos, se cerraron, aprendieron a sobrevivir en la mentira y el engaño, pero olvidaron cómo rendirse al misericordioso Dios. Sin embargo, al leer el Salmo 103:1, podemos ver la actitud del corazón que David tenía hacia Dios, cuando él dijo: bendice alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. La verdadera adoración salía de lo más profundo de su corazón al darse cuenta de su difícil situación personal. Él veía la absoluta desesperanza de su situación sin Dios. Y esto es lo que cada uno de nosotros debemos observar en nosotros mismos, que sin Cristo no hay esperanza, no hay salvación, ni tampoco sanidad del corazón. En este Salmo 103, David vuelve a decir: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. En esta parte inicial, David no está ofreciendo una simple alabanza, no es una palabra imprevista, sino que es adoración, agradecimiento y reverencia hacia Dios, y llama a sí mismo, a todo su ser,
a participar en adoración. Desde lo más profundo de su alma derrama su ser en una adoración sincera. Esto es un acto íntimo, pensando en todo lo que Dios hace y ha hecho por la propia vida. Refleja la profunda gratitud y reverencia de David hacia su Dios. Imagínense, David llamó a su propia alma a bendecir a Jehová. Era como que David mirara hacia adentro de su corazón a todo su ser y entendiera que no estaba adorando a Dios lo suficiente. Él llamó a su alma a hacer una adoración más profunda, sentida y real. Esto es lo que significa adorar en espíritu y en verdad. Y el Señor dice: no puedo sanar lo que tú sigues escondiendo. Abre tu corazón hacia su misericordia y su perdón. Dios dice: no es falta de fe. Tú sabes que yo existo, dice Dios, pero es falta de una entrega total de tu vida hacia mí. Muchos aprendieron a adorar con los labios mientras el corazón sigue lleno de orgullo, de enojo, de deseos, de decepciones, de falta de rendición y de entrega total de su persona hacia Dios. Pero hoy el Espíritu Santo nos llama a una adoración distinta, una adoración donde el creyente toma conciencia de su vida ante la santidad de Dios y se arrepiente para que su adoración sea en espíritu y en verdad. Arrepentirse es reconocer nuestra condición ante la santidad de Dios, es bajar las autodefensas, es dejar de culpar a las circunstancias o a los demás, aceptando nuestra propia responsabilidad, volviendo con un corazón contrito y humillado ante Dios. Es decirle: Señor, aquí está mi herida y aquí está mi pecado. No tengas miedo de quebrarte ante el Altísimo o de aceptar que lo necesitas para poder vivir en este mundo caído. Dios jamás rechaza corazones rotos arrepentidos. Lo que Él rechaza son los corazones que fingen estar en su presencia cuando no lo están. Dios sana mediante la confesión, el arrepentimiento y la rendición a su palabra. Si has estado adorando desde la costumbre y no desde la rendición, este es el momento de volver arrepentido hacia Dios. Si la herida que tuviste o que tienes se volvió dureza en tu corazón, si el dolor se volvió distancia hacia Dios, si el orgullo te alejó, hoy es el día de arrepentirte ante el Señor. Ven al altar, no para cantar más fuerte, no para hacer shows que otros vean, no para que otros digan qué bonito que cantas, no, sino para rendirte, para abrir tu corazón, para entregarte totalmente a Dios. Levanta tus manos y rinde tu corazón a Dios. Este es un momento santo. No lo llenes de palabras vacías sin sentido. Llora si tienes que llorar. Confiesa y arrepiéntete específicamente y adora en espíritu y en verdad. Cuando el Señor empieza a obrar, mientras tú vas tomando conciencia de tus pecados y de tu persona en relación con Él, a veces el proceso es lento, pero necesario, porque el Señor Jesús está limpiando el corazón, está sanando, transformando y vigorizando tu corazón con su bálsamo lleno de gracia y de perdón. Por eso, la adoración en nuestro diario vivir va transformando nuestro corazón,
sanando heridas emocionales y espirituales cuando ponemos nuestra vida en manos del omnipotente y soberano Dios. Él hace el milagro. Un corazón sano cultivado a través de la verdad y del Espíritu se caracteriza por ser contrito, obediente y lleno de amor, no solo para Dios, sino también para el prójimo, liberándose de la amargura y la queja, ya que demostramos de esa manera nuestro afecto al Dios verdadero aún en las pequeñas cosas que hagamos. Porque cuando vivimos en comunión con Él, adoramos en espíritu y verdad. Entonces el pecado pierde fuerza en nuestra vida. La herida se abre a la sanidad divina y el corazón vuelve a latir al unísono con Dios. Porque a través de la gracia y la obra de Dios, permites que Él alinee tus deseos con su voluntad. También necesitas nutrirte espiritualmente, leer la Biblia y obedecerla, y cultivar una relación constante con Dios por medio del Señor Jesucristo y de la comunión con los santos en la iglesia, como dice su palabra. Porque un corazón que adora a Dios en el diario vivir normalmente es uno que se humilla, es uno que se rinde, es uno que tiene el corazón sano. Así como el rey David en el Salmo 103 se exhortaba a sí mismo y se motivaba: nunca olvides las incontables veces en que Dios estuvo presente en tu vida. Anímate, reflexiona y gózate de que esto es una realidad en tu vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no permitas que lo que Dios ha revelado de su palabra se quede solo en el conocimiento humano. Vívelo, compártelo con alguien que lo necesita. Y si aún no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo ahora. Gracias porque estás aquí y eres parte de esta comunidad de crecimiento espiritual. Hasta un próximo video. Dios te bendiga.